Sean ustedes bienvenidos a este espacio de narraciones. Hoy escucharemos un cuento de Tomás Herquén Montermoso, más conocido en el ámbito académico como Toser. Nació en Tumán, Chiclayo, en 1977. Toser echa mano de los convencionalismos del terror para lograr los momentos espeluznantes del relato. El primer relato de su prestigioso libro, Narraciones Líricas, denominado La muñeca Alicia, situado en un centro psiquiátrico fantasmagórico. Desde ya, se nos invita a una inevitable polémica. ¿Son producto de entidades del más allá o eventos producidos por nuestra propia mente? Y ahora escuchemos este primer relato de Tomás Herquén Montermoso. Era mi primer año de internado como médico psiquiatra. El primer día que llegué, todo era tranquilidad. Se escuchaba apenas el silbido del viento, como si quisiera apagar tenuemente una lámpara querosena. Las plantas del jardín lentamente danzaban al compás de las horas de un antiguo reloj colocado en medio del largo pasadizo, que terminaba en la habitación número 66. El hospital que me tocó se había vuelto famoso. No porque los pacientes volvieran a la cordura, sino porque allí se encontraba internada la paciente de la habitación 66. Así la llamaban, pero yo sí llegué a conocer su nombre. Mi jefe de prácticas me advirtió que la carrera que había elegido tenía sus riesgos, pero yo estaba emocionado por querer vivenciar mi profesión. En mi mirada estaba la ilusión de tratar, sanar y consolar a pacientes de diferentes traumas neuronales. Pero al ser presentado ante el personal médico del pabellón de psiquiatría, sus miradas estaban llenas de pasmo y aturdimiento. Todos se miraron. Una de ellas, la más delgada de todas, parecía que la tierra lo hubiera desecado. Se persignó 3 veces al verme. Todo estaba bien hasta que el antiguo reloj anunció las 6 de la tarde. De pronto, la puerta de mi consultorio se cerró muy fuerte. No te asustes, Me dijo Manuel. es el viento. Pero el viento no estaba de mal humor como para golpear tan fuerte la puerta, repliqué. Manuel sonrió y no sé por qué agregó la siguiente exclamación. Lo he hecho, compa. Hoy será tu bienvenida. Manuel también era interno y era un año mayor que yo. Una anciana de lerdo andar, con una mirada mezcla de ternura y de tristeza, cabellos emblanquecidos desde la raíz a medio pintar de la mitad hasta las puntas, terminaba de limpiar. Ya debería estar descansando, pero esa tarde me impactó su anhelo de limpiar tan sigilosamente y sin hacer bulla. Su mirada se resquebrajaba cuando divisaba la última habitación de aquel desolado pabellón. Me miró de reojo con la intención de querer contagiarme su aflicción o querer advertirme de algo. Sin embargo, los médicos la ignoraban. ¡Qué insensibles!, me dije a mí mismo. Hasta mañana, doña Nachita. Que Dios la bendiga. Que la Virgen Santísima me la proteja, doña Nachita. Rezaré por usted esta noche, doña Nachita. Hasta mañana, doña Nachita. Así cumplían con despedirse de ella, uno por uno. Frank, vea un momento, por favor. Sí, doctor Rivas Plata. Se dirigió hacia mí. Sé que hoy es tu primer día en este lugar y no debería pedirte lo siguiente. Lo que usted mande, doctor. Lo que pasa es que hoy es el cumpleaños de mi esposa. Quiero darle una sorpresa, pero estoy de turno. ¿Me podrías cubrir? Luego lo arreglamos. Por supuesto, doctor. Estoy disponible y preparado para poner en práctica todo lo que sé. Muy bien, campeón. Me dio una palmada en la espalda y se fue. Yo feliz, era mi jefe quien me estaba pidiendo un favor en mi primer día de interno y no podía negarme. En cualquier momento él también me podría servir. La idea me pareció genial.
pero doña Nachita me miró nuevamente, movió la cabeza como indicando que la decisión no fue correcta. Las 10 de la noche fue anunciada por el desafinado tintineo de reloj que me despertó de una ligera siesta. Me froté los ojos y observé que una hermosa niña rubia con un vestido floreado pasó corriendo raudamente con dirección a la habitación 63. Me eché agua a la cara para que se me pasara el sueño y al dirigir mi mirada hacia la última habitación no logré observar nada. Solamente el tubo de un fluorescente que se prendía y se apagaba constantemente. Su parpadeo parecía el ojo irritado de un tumaneño cuando la ceniza de caña de azúcar se mete osadamente en el animal. El silencio era aterrador. Me encontraba solo en la oficina de psiquiatría. Los pacientes dormían por el calmante que les administraban antes del cambio de turno. De pronto se escucharon unos pasos muy a lo lejos, pero conforme avanzaban se escuchaba más cerca de mi oficina. Parecía el misterioso ruido de un balde de lata que fuera arrastrado por el piso de madera. Cerré la puerta de mi oficina y empecé a rezar la oración que mi hermano, el seminarista, me enseñó. Los pasos se alejaron por un momento, pero el fluorescente volvió a parpadear. Que no se apague, Diosito, que no se apague. Les pedí también a todos los santos que me protegieran. Cogí el denario que mi enamorada me regaló para mi cumpleaños y continué con mis plegarias. Pero los pasos se acentuaron cada vez con más firmeza hasta que se escuchó el chirriar de las manijas de la chapa de la puerta, como si alguien intentara abrirla. Fue demasiado tarde. Cerré la puerta, pero no había presionado el seguro. La puerta se abrió muy lentamente. Yo cerré los ojos. Mi piel parecía una gallina recién pelada, pero con agua fría. Mis piernas estaban entrejuntadas en la silla y sujetadas con mis manos. No quería conocer a la muerte en vida. De pronto, sentí un aire muy frío que caló mis huesos y cerca a mi oreja izquierda, una ronca voz que empezó a susurrar mi nombre tenuemente. Frank, abre los ojos. No tengas miedo. Soy yo, doña Nachita. ¡No! Grité fuertemente, pero una mano arrugada por los años me tapó la boca. Cállate, muchachito miedoso. Ya abre los ojos. Soy doña Nachita. Me tiró un sopapo en la cabeza y mis ojos reaccionaron nuevamente. Doña Nachita, ¿era usted? Exclamé. Pensé que... Mejor no digas nada, hijo. Entiendo tu temor, pero la noche recién está empezando. Y tú no debes tener miedo si estás en paz con Dios. Doña Nachita no tenía miedo ni al diablo, más bien él le temía. Me contó que ella dormía y comía en el hospital y que los doctores eran muy buenos con ella. Le regalaban hasta ropita para que se vea más hermosa de lo que ya era. Su mirada emanaba bondad, pero también sufrimiento. Siempre tenía un crucifijo de plata en el pecho y me confesó que quiso ser monja para servir al Señor. Pero la tentación resquebrajó su fe y desertó el noviciado. Por eso cree que todo lo que está pasando es por la penitencia que le ha impuesto Dios. Esta noche yo te acompañaré. Agregó doña Nachita. De un termo azul con rayas cuadriculadas me invitó manzanilla caliente. Toma, hijo, te calentará. No dejes que el frío te venza. De pronto llegó las 12 de la noche. El reloj, cada vez más desafinado, empezó con su fúnebre respirar anunciando que el día empezaba otra vez. El viento parecía también despertar a esa hora porque comenzó a silbar como si un ciclón de mal agüero empezase. Hasta que se escuchó un ensordecedor grito que despertó a todo el pabellón de psiquiatría. ¡Sáquenla de aquí! ¡Que se vaya esa muñeca! ¡Auxilio! La muñeca Alicia me quiere llevar. ¡Mamá! ¡Ayúdenme! La muñeca Alicia me está molestando otra vez. La anciana, muy nerviosa, me miró.
Arrugó la frente y apuntó fijamente su mirada hacia mí y me dijo: No te asustes, es la paciente de la habitación 66. Ya no tenía estas crisis, pero dime, ¿el doctor no te ha dejado alguna indicación para ella? "Oh, que no". Tienes que inyectarle un calmante, de lo contrario, toda la noche se la pasará gritando. Los gritos eran perturbadores. Daba la impresión que la estaban cruelmente maltratando. Los demás pacientes empezaron a despertar. Miraban de reojo, asustados por aquel grito que alguna vez inauguró la paciente de aquella habitación. Eso fue 39 años atrás, y después de mucho tratamiento la lograron calmar. Pero justo hoy, en mi primer día de guardia como interno, la misteriosa crisis nerviosa volvió a brotar, como aquel viejo olmo que, el día menos pensado, ve una rama que empieza a reverdecer por algún costado. Desde las pequeñas ventanas de sus habitaciones, los demás pacientes seguían observando muy sigilosamente. Pero nadie quería unirse al bullicio, al coro que esperaba la piel al ser escuchado. Yo le cojo la cabeza, tú le tapas los ojos y sacas la inyección y la colocas rápidamente. Está bien, doña Nachita. Preparé el inyectable, pero los gritos eran estrepitosos. El nosocomio era especialmente para enfermos mentales y su bajo presupuesto estatal había reducido el personal de atención por las noches. Doña Nachita era admirable. Caminó hacia la habitación mientras yo la acompañaba al compás de su sombra. Ingresamos y por primera vez el miedo se convirtió en una gran conmoción. La paciente se encontraba sujetada de pies y manos, acostada sobre la camilla. Movía rápidamente su cabeza de un lado a otro, sus ojos emblanquecidos totalmente. Los dedos de sus manos intentaban liberar las ataduras de cuero anudadas a una vieja hebilla oxidada. Tranquila, hijita, tranquila, mi amor, todo va a estar bien. Ya estoy aquí. Cierra tus ojitos que te voy a hacer dormir. Yo me quedé pasmado. Mi mano tiritaba. Su boca estaba cubierta de salivación babosa que llegaba hasta las sábanas blancas de la cama donde la paciente se encontraba postrada. ¡Apúrate! Susurró lentamente la voz de la experiencia, como para que la paciente no sospechara del calmante, pero yo estaba paralizado. El frío era cada vez más intenso. No podía moverme. Doña Nachita estiró la mano derecha y me quitó el inyectable, ya que la otra la tenía ocupada cubriendo unos ojos blanqueados por la ofuscación. De pronto ella misma colocó el sedante y el efecto fue inmediato. Tranquila, hijita, ya pasó, mi amor, no sabes cuánto te quiero. Todo eso pronunció la cariñosa anciana que abrazaba fuertemente a la paciente como si fuera su bebé recién llegado al mundo. Sus cansados ojos verdes no pudieron contener más las lágrimas que terminaron por vencer hasta llorar al lado de Matilde. Eso fue lo que finalmente le dijo. Descansa, mi dulce Mati, que yo siempre estaré a tu lado. Luego se acercó a la oficina. Sus ojos estaban hinchados e inflamados por la tristeza que había vivenciado al lado de su hija, la paciente misteriosa de 66, cuyo nombre es Matilde, que descubrí hace poco en aquel lugar. Sin que le preguntara nada, ella me cogió fuertemente de las manos, me miró fijamente y me contó la historia de por qué Matilde, su adorada hija, estaba internada en aquel lugar. Era el año de 1976, cuando mi Matilde tenía 6 años de edad. Fue su cumpleaños y su padre la sorprendió llevándole una enorme caja envuelta en un papel regalo. Mi Mati corrió rápidamente y la abrió. Para sorpresa de todos, era una hermosa muñeca Alicia. Esa muñeca era costosa debido a que recién aparecían en los mercados. El pelo era rubio y ondulado, su piel rosada y sus ojos azules como el cielo. Su vestido floreado tenía un estilo inglés.
Algo más, uno podía cogerla de la mano y sin que tuviera batería o pilas como todo juguete caro, la muñeca caminaba contigo. Tú dabas un paso y ella también lo hacía. Tú te sentabas y ella también lo hacía. Tú, si la acostabas, cerrabas sus ojitos y si la sentabas o parabas, los volvía a abrir. Matilde, contenta con su muñequita, jugaba todas las tardes después de haber terminado sus tareas del colegio. La sentaba, la hacía caminar, la peinaba, le cambiaba de vestido. Todo era alegría hasta que un 6 de junio, cuando Matilde jugaba como siempre, la muñeca Alicia había estado sentadita en todo el pasadizo que daba con el cuarto de mi hija. Y cuando mi niña se dirigió a traer otras muñecas para seguir jugando, tropezó fuertemente con las piernas de la muñeca Alicia. Muñeca mala. Dijo Mati. Eres mala. Por tu culpa me caí. La cogió del pelo y la tiró contra la pared. La muñeca cayó al suelo boca abajo, pero sus ojos permanecieron abiertos, mirándola fijamente a mi Matilde. Sus ojos estaban llenos de odio, parecían botar candela. Era como una amenaza que en la noche tendría que cumplir. Mamá, mira sus ojos en la muñeca, dijo al venir corriendo de la cocina. La muñeca yacía en el suelo con los ojos cerrados. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué estás asustada? La interrogué. Ella me lo contó todo, pero yo no le creí. Llegó la inalcanzable noche. Los gatos ronroneaban en los techos con un dejo macabro. Mi esposo y yo dormíamos en el segundo piso y mi Matilde tenía su habitación en el primero. La muñeca Alicia siempre se quedaba sentadita en la sala de la casa, pero esa noche sucedió lo peor. A las 12 de la noche, las cortinas empezaron a ondearse de un lado a otro. Un frígido viento empezó a invadir la casa y lo que se escuchó fueron unos pasos que se arrastraban en dirección al cuarto de Matilde. De pronto, suavemente y sin hacer ruido, golpearon la puerta del cuarto del primer piso. Mi Mati se levantó porque el frío no le dejaba dormir. Creyendo que éramos nosotros, abrió lentamente la puerta y exclamó: mamá, la muñeca, la muñeca Alicia, mamá. Mi esposo y yo bajamos corriendo del segundo piso. Los felinos en el techo ronroneaban cada vez más fuerte. De pronto, volteo a la derecha y observo a la muñeca Alicia. Estaba sentadita como la dejábamos todas las tardes. Mi esposo no entendió lo que estaba pasando. La arrastró hasta conducirla al cuarto de Matilde y luego le dijo: ¿Quieres tu muñeca? Pues acá está tu muñeca. Duerme con ella y no hagas tanta bulla que tu novia y yo debemos descansar. La acostó a su lado mientras mi Matilde temblaba, cubriéndose totalmente con una sábana blanca. Mi esposo me miró muy irascible y me pidió que subiera con él y que dejemos a Mati en compañía de su dulce y encantadora muñeca. Yo no podía dormir. A las pocas horas bajé a ver a mi hija. Apretó fuertemente mi mano cuando me relataba esta parte de la historia. Y al querer intentar abrir la puerta, ésta se atascó, no se abría. Matilde, abre, mi amor, abre la puerta, hijita. Le supliqué tanto a la Virgen que me dé fuerzas para no pensar lo peor. Cogí mi crucifijo de plata que una monja me regaló cuando era novicia y comencé a rezar durante las horas que faltaban para amanecer. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios te salve María, llena eres de gracia, Santa María, Madre de Dios. Mi desesperación no debilitó mi fe y continué rezando hasta que un viento muy fuerte golpeó la puerta del cuarto de Mati y se abrió. Ingresé y encontré a mi pequeñita inconsciente en la cama, babeando en exceso como si se hubiera producido una erupción salival. La abracé y la saqué de allí. Mi esposo se asustó al verla en ese estado. La llevamos a la posta más cercana
Y menos mal que un joven practicante de medicina humana me la atendió. Le contamos lo que pasó, pero no nos creyó. Al amanecer, mi Matilde abrió sus ojos y comenzó a delirar de miedo. Su perturbación desesperó a los médicos de turno. La muñeca limpia, mamá, nadie me quiere llevar. Ayúdenme. Dieron una orden para transferirla rápidamente al hospital psiquiátrico de la ciudad y nos trasladaron con ella hasta ese lugar. Ella tenía 6 añitos y nosotros no podíamos creer todo lo que nos estaba pasando. Mi esposo me abrazó, se despidió de las dos con un fuerte abrazo en la frente y se fue, según él, a vengar a su hija. Me dijo que iba a quemar esa muñeca maquiavélica con alcohol y luego le rociaría agua bendita para que se marche el mal espíritu de la casa. Han pasado 33 años y él nunca más regresó. No sé lo que le pasó, nunca más lo volví a ver. Para que no me dijeran nada los médicos, por los muchos días que me quedaba a dormir en el hospital, una mañana empecé a barrer todo el pasadizo. Luego les ordenaba sus escritorios y finalmente, por las noches, les ofrecía una tacita de manzanilla caliente. Ahora, ¿ya entiendes la tristeza de mi mirada? Sí, doña Nachita, ya lo entiendo. La abracé fuertemente y traté de limpiarle la lágrima que empezó a deslizarse, zigzagueando por su marchito rostro. Cerró sus ojos y yo la seguía consolando hasta que el cántico de un gallo nos advirtió que el astro rey estaba por despertar. Doña Nachita, ya amaneció. Ella se levantó, cubrió su carita de la débil luz del sol, anudó su encanecido cabello y se dirigió a la habitación donde se encontraba su conmovedora hija. El nuevo turno llegó y rápidamente ingresaron y empezaron a saludar. Buenos días, doña Nachita. Dios me la tenga bien protegida. Ya llegué, doña Nachi, que la Virgen me la cuide. Hola, Nachita, Dios la bendiga. Todos saludaban a doña Nachita, pero nadie sabía que ella estaba con su hijo en la habitación 66. Luego me saludaron y se dirigieron a inyectar los sedantes que los pacientes recibían por las mañanas. Lo que más me llamó la atención es que no les interesaba a la paciente del 66, Matilde, así se llama. Le reclamé a uno de ellos, pero no me hizo caso. Se sonrió y prosiguió con sus actividades. El doctor Rivas Plata llegó a mediodía. Me saludó con gratitud y golpeándome ligeramente la espalda, me interrogó. ¿Cómo te fue en tu primera noche? Al principio no tan bien, pero luego supe cómo sobrellevar la noche. Qué bueno. Entonces, ¿todo bien? ¿No pasó nada? Me interrogó como quien dudando de mis palabras. Bueno, si quiere que les diga que al inicio de la medianoche tuve miedo por lo que escuché de la habitación 66, pues es verdad. Me entró un miedo que luego supe cómo sosegar con la dulce y tierna y conmovedora compañía de doña Nachita. Mi jefe me miró con pasmo e invitó todo el personal médico para que escuchen, ¿no? ¿Y luego? Interrogó mi jefe. Les conté todo lo que había sucedido y nuevamente la enfermera, que parecía la reencarnación de la momia Juanita, se persignó 3 veces y exclamó: Eso no puede ser posible. La paciente del 66 ya no está acá. Murió hace 3 años, justo un día como ayer. ¿Qué? Eso no es verdad. Si yo la vi ayer y la atendí. ¿La atendiste? ¿Cómo? Me preguntó mi superior. ¿Llegaste acaso a inyectarla? No, tuve demasiado frío y me quedé paralizado al verla. Fue doña Nachita quien la inyectó. Hijo.
El doctor Díaz Plata me abrazó paternalmente. Su madre también murió 6 días después de que su hija dejó de existir. La depresión acabó con ella. Como era tan buena con nosotros y todos le tuvimos gran cariño, le hicimos su misita, le compramos ropa nueva, la vestimos y le dimos santa sepultura. Pero ustedes la saludan al ingresar y se despiden de ella. ¿Cómo me explican eso? Es el respeto y el cariño que le tenemos a esa bondadosa almita. Bienvenido, Frank. Es tu primer año de internado en este hospital psiquiátrico y solamente vas un día. Te esperan muchos más todavía. Todos sonrieron y yo no sabía qué decir. Todos regresaron a sus lugares y yo solamente quería regresar a mi casa. Hasta pronto, doña Nachita. Me despedí como todos. Coincidentemente el reloj me picó la 1 de la tarde, como contestando el saludo que mi buen corazón alguna vez escuchó. Muchas gracias. Y esto ha sido La muñeca Alicia de Tomás Serken Montermoso. Bueno, el punto de reunión es la historia que Tomás Serken ha logrado consignar en los relatos de narraciones líricas. Esos relatos son los que me dan motivo para iniciar un estudio relacionado con los nombres. El estudio titula El tratamiento onomástico, ¿sí?, en narraciones líricas. Voy a dedicarme entonces a analizar los nombres, ¿sí? Mi estudio, mi lectura va referida especialmente a ello. Muy bien. Vamos a ver que en la literatura antigua siempre el nombre está relacionado ya sea con una característica peculiar del personaje. Por ejemplo, Edipo significa de pies hinchados, ¿no? Porque el padre de Edipo, Layo, le perforó los talones y lo dejó colgado de un árbol, ¿no? Entonces, al hallarlo de esta manera, con los pies hinchados, le llamaron Edipo, ¿no? En este caso, el nombre atiende a una característica particular. También encontramos que hay nombres que se relacionan con circunstancias, ¿sí?, que rodean el nacimiento. Es el caso de Odiseo. Cuando Odiseo nace, llegó a verlo su abuelo Autólico. Autólico era un ladrón reconocido. Había tenido una discusión y había llegado irritado. Y por ese motivo, a su nieto le puso por nombre Irritado, ¿sí? En el canto 19 de la Odisea nos enteramos de esto. Autólico dice: como llegué Odisamenos, llamé a mi nieto Odiseo. Entonces las circunstancias determinan también el nombre. Otro aspecto es la función que a futuro va a desempeñar el personaje. Y esto lo encontramos reiteradamente en la Biblia, ¿sí? Tanto en los textos paleo como neotestamentarios encontramos una muestra de ello. Por ejemplo, en Isaías, el nombre Emmanuel, reservado, ¿no es cierto?, para Jesús, puesto que se trataba de una profecía. O también el nombre de Abraham en el Génesis, que será convertido a Abraham, ¿no?, que significa padre de naciones. O también Simón, a quien Jesús llamará Cefas, esto en arameo, en griego Petros, que significa roca, debido a que será la roca sobre la cual se construirá la iglesia. Muy bien, una vez que tenemos este corpus, vamos a tomar los relatos de narraciones líricas de Tomás Serken para hacer un estudio de los nombres.
principalmente en el último rubro. Esos nombres que de alguna manera entrañan la función que a futuro va a desempeñar el personaje, ¿no es cierto? Muy bien. Debido a que el narrador, ya literario, como una categoría, conoce el transcurso de la historia, conoce la diégesis, se toma esta iniciativa de adelantarnos características de los personajes desde los nombres. Entonces, el narrador, el autor literario, ¿sí?, va a asumir esa característica divina de la omnisciencia. Va a actuar como un dios en la realidad ficticia. Por ese motivo es que Mario Vargas Llosa nos habla de un deicidio, ¿de acuerdo? El autor actúa como un dios en la realidad ficticia. Él conoce toda la diégesis, él conoce la historia, y por ese motivo es una iniciativa de él anticiparnos mediante los nombres de los personajes. Vamos a ver, hemos tomado antecedentes culturales, hemos hablado de la literatura clásica, hemos hablado de la Biblia, pero ¿qué podemos decir de Tomás Herquén en este momento? Que es el núcleo que nos ocupa. ¿Será que él juega con los nombres? ¿Podemos encontrar un antecedente que nos lleve a la convicción de que él juega con los nombres? Muy bien, encontramos en su trayectoria el método Tozer 22. Él lo que ha hecho es un acrónimo. Tozer está formado de las iniciales de Tomás Herquén y 22 corresponde a la fecha de su cumpleaños. Entonces sí, nos queda demostrado que Tomás sí juega al crear nombres y que esos nombres tienen una significación encriptada. Entramos ahora a los relatos. Bueno, un prerequisito para comprender lo que voy a plantear es haber leído. Espero que la mayoría de personas que me están escuchando hayan leído narraciones líricas, sobre todo los relatos, que es en lo que me voy a centrar. Muy bien, la idea principal es que los relatos están unidos por una especie de vasos comunicantes. Es una sola historia dividida en relatos, de la cual Frank es el narrador. Es Frank quien nos cuenta distintas historias. Pero vamos a los nombres de los personajes. Un personaje llamado Don Cañaris. Bueno, así no se llama. Puede que sea el sobrenombre. ¿Sí? Muy bien. Don Cañaris, como ya nos va anticipando este sobrenombre, que está formado por un metaplasmo, ¿sí? Cañaris está formado o deformado de la palabra cañazo. Mediante una paragoge se ha transformado la parte final de la palabra y este cañazo, que es una bebida alcohólica popular, se convierte en Cañaris. Y de Don Cañaris sabemos que no había día viernes que no llegara borracho a su casa. Entonces, no es nada gratuito el que el personaje se llame precisamente Cañaris, relacionado con cañazo. Era un alcohólico, ¿verdad? Tenemos también al personaje de Doña Aleja. Y así como el recurso, en este caso, del nombre Cañaris fue la paragoge, ahora en Doña Aleja Tomás utiliza la apócope. Doña Aleja es una señora sumamente mala. Nos recuerda mucho a las brujas de los cuentos folclóricos, ¿sí?
Es más, se nos dice que tenía un ojo emblanquecido, por lo tanto, un solo ojo era el que ella tenía activo. Esta señora, que es sumamente mala, parece haber perdido su lado humano. Intuimos que su nombre debió haber sido Alejandra, pero la llaman simplemente Aleja. Fíjate que ha perdido el andra, ¿sí? Esta es la apócope, ¿no es cierto? Pierde la parte última de la palabra. Al perder el andra, recordemos que andra significa hombre. O sea que esta señora ha perdido su lado humano. Por eso es una mujer sumamente mala. Pero al final el narrador redime a esta señora. Le devuelve el andra que le ha quitado para hacernos ver su maldad, su falta de humanidad. También intuimos que al final volverá a ser Alejandra, ¿no? Entonces, doña Aleja, un personaje que ha perdido su lado humano, es una mujer sumamente mala. Vamos con Nachita. Ahora el recurso es la intertextualidad. Para entender lo de doña Nachita, tenemos que tener referencia de una obra de la literatura española. Y nos remitimos a Tirso de Molina y su historia de don Juan Tenorio. Nachita, al leer cuento La muñeca Alicia, nos enteraremos que fue monja, pero que fue una monja que cayó seducida por un virote. Esto de virote es una palabra que comparte la raíz de viril y está referido al tipo, al playboy, al seductor, que solamente busca satisfacer sus instintos básicos, ¿de acuerdo? Entonces, Nachita está casada con un hombre cuyo nombre no sabemos, es un X. Pero Nachita, al haber sido monja y al haber sido seducida por este tipo, hemos dicho que nos recuerda mucho a la historia de don Juan Tenorio. ¿Cómo se llamaba esta monjita a la cual seduce don Juan Tenorio? ¿Recuerdas? Se llamaba Inés, ¿no es cierto? Y no es coincidencia que a las Inés les digan Nacha y añadiendo un sufijo diminutivo se la llame Nachita, precisamente como se llama el personaje y cuya historia nos recuerda mucho a la historia de Tirso, la Nachita seducida por un virote, en este caso don Juan Tenorio. Frank es el narrador. Vamos a utilizar también el recurso de la intertextualidad para comprender esto. Desde ya evocamos la novela de Mary Shelley, ¿sí? Esta novela que lleva por subtítulo El moderno Prometeo. Me refiero a Frankenstein. Vamos a ver la intertextualidad. En Frankenstein, el protagonista es el doctor. El doctor es quien se llama Frankenstein. La criatura se llama Adán. ¿Listo? Entonces, Frankenstein, título profesional, doctor, que fue expulsado de la escuela, o sea, no llegó a graduarse. La acción que se nos narra relaciona a este hombre con una criatura extraordinaria. Y el desenlace es la destrucción. Ahora, si entramos a la muñeca Alicia, vamos a ver que el protagonista también ostenta el título profesional de doctor. Pero una lectura atenta nos puede llevar a plantear la hipótesis de que no es un doctor, sino un paciente psiquiátrico. ¿Sí? Y mira, que se llama Frank. El otro doctor se llamaba Frankenstein y no había terminado la carrera, no era doctor.
Y el personaje ahora se llama Frank y planteamos la hipótesis de que no es doctor, sino más bien un paciente psiquiátrico. La acción final en ambos es la destrucción. En el caso de Frank, de narraciones líricas, perderá la razón. ¿De acuerdo? Eso lo hablaremos también al final. Al final explicaremos ello. Muy bien. Hay un perro llamado Braco. Y sí, atiende a las características del significado de Braco. Nariz roma, un tanto corpulento, pero en un momento del relato no se le llama Braco, sino Draco. Yo no creo que sea un error, no sostengo. Apuesto más bien porque es un juego con el lenguaje. Sigue esta forma de alterar nombres para darnos significados. Draco es una palabra que nos evoca a Dracón. Bueno, en el griego antiguo, Dracón significa serpiente. Ya es en la literatura medieval, sobre todo en los cantares de gesta, que Dracón pasa a dragón y se convierte en un símbolo del mal, Entonces nos quedamos con ello. Ese Draco relacionado con Dracón como un símbolo del mal. Recordemos que el príncipe Vlad, el empalador, pertenecía a la orden de los Dracons y por ello precisamente se le llama Drácula. ¿Sí? Entonces este perro, que textualmente se lo describe con un superlativo perifrástico, se dice que es muy malo. ¿Ya? Este Braco, al ser llamado Draco, nos transmite esa característica de maldad, porque nos evoca directamente al símbolo del mal de la literatura medieval. Símbolo del mal de la literatura medieval. Muy bien. Pasemos a otro nombre. Felipe. Felipe es el veterinario. Felipe es el veterinario. Y no podría ser de otra forma. Acá el recurso utilizado es la etimología. Por etimología sabemos que Felipe proviene de Filipo y Filipo se forma de filos, hipos, o sea, amigo de los caballos. ¿Qué estamos viendo? Que los nombres no son arbitrarios, no son al azar. Algo nos tienen que decir de lo que estamos leyendo. Nos va también proporcionando sentidos. Muy bien. Si hasta ahí ha sido un tanto simple, ahora viene lo más complejo. Cuando los nombres, mediante el procedimiento del anagrama, nos pueden decir cosas relacionadas con la historia. Vamos a ver. Hay un personaje llamado Paul. No Paul, sino Paul. P-O-O-L. Este Paul viene a ser algo así como el Humberto Griet de la historia. Es aquel que ostenta el poder tanto político como económico. ¿Sí? Él enamora a la chica más guapa del barrio. Y este barrio se caracteriza por ser pobre. Hay una contrastación ahí entre pobreza y riqueza. Entonces este Paul representa el polo opuesto, ¿sí? Es millonario, es pudiente y es todo lo contrario que Frank y Felipe. Sabemos que ellos, movidos por este resquemor, le lanzarán un balde de agua sucia desde el techo. Muy bien, entonces no concuerdan, se repelen, ¿de acuerdo? Quizás, porque a ambos, a los tres, les agrada la misma chica. Quizás, ya lo dejo para tus lecturas. Pero lo importante acá es que este nombre Paul
puede ser sometido a un anagrama. Si alteramos las letras de Paul, obtenemos la palabra polo. Y precisamente Paul representa el polo opuesto a lo que representan Frank y Felipe. Una explicación más. Si leemos desde el inglés, se lee pool, y pool significa piscina. Y mira, que hay un momento del relato en el cual se habla de una acequia, la compuerta, que es la que compartían Frank y Felipe, y se dice que ellos disfrutaban de esta acequia como disfrutan los ricos de sus piscinas. Y pool, en este caso leído pool, del inglés, significa piscina. Quizás no sea coincidencia. Los nombres contienen estos procedimientos que enriquecen los sentidos. Rita, un personaje que adquiere importancia. En una primera lectura puede hasta pasar inadvertida, pero va cobrando importancia cuando se relaciona con la causa del quebrantamiento racional de Frank. Se sostiene, como hipótesis, esto ya se ha argumentado en una presentación anterior, que en la historia se habría formado un triángulo amoroso entre Frank, Felipe y Rita. El nombre Rita nos dirá algo de ello. Vamos a ver. Dentro de los sufijos griegos encontramos el sufijo tria, que se expresa como tri, que significa tres, así como el sufijo dia se expresa como di y significa dos. Digo esto porque hay una falsa etimología que atribuye a la palabra diálogo la relación de dos. O sea, como monólogo es uno, diálogo es dos. Y no es así. Ese no es el prefijo. El prefijo no es di. El prefijo es dia, que significa mediante, a través de. O sea, diálogo es a lo que se llega a través de la razón. No es una cuestión cuantitativa, es una cuestión más bien mediática. Y del nombre Rita, aplicando un anagrama, obtenemos precisamente tria. Entonces, tria, tri, significa tres. Vamos ahora a hablar sobre el nombre de narraciones líricas. ¿Por qué tú, que has leído el texto completo, crees que el libro se ha denominado narraciones líricas? Vamos a encontrar a un narrador que hemos dicho que es Frank y que se nos dice que es un médico, o sea, se le da un carácter, un rasgo científico que utiliza más bien un lenguaje poético, un lenguaje que está cargado de símiles. Voy a leer algunos. Dice, por ejemplo, vamos a calzarnos las gafas. Dice: su parpadeo parecía el ojo irritado de un tumaneño cuando la ceniza de caña de azúcar se mete osadamente en el lagrimal. Luego nos dirá: la misteriosa crisis nerviosa volvió a brotar como aquel viejo olmo que el día menos pensado ve una rama que empieza a reverdecer por algún costado. Luego: el agua encontraría su cauce, así como cuando te ves con un familiar después de mucho tiempo. También esquivaba las balas como un diestro y temerario torero cuando pone las banderillas. Dentro de los símiles que nos ofrece el narrador. Entonces nos permite entablar este contraste. El doctor, se nos dice, tiene un rasgo científico, sin embargo, su expresión es poética. Recordemos a Platón. Él condenaba la poiesis.
decía que no era una forma para llegar a la verdad. Condenaba, por tanto, poética, utilizando ya el lenguaje acuñado por Aristóteles, sí, y la retórica. No servían para llegar a la verdad. Y mira que verdad precisamente se expresa en una palabra griega. Esta palabra griega de letreo es aletheia, pero así no se pronuncia alithia, así, con una forma lingüo interdental, al igual que la Z española. ¿Ya? Entonces este alithia nos rememora por homofonía al nombre Alicia, y sostenemos que es el cuento La muñeca Alicia, precisamente el que nos muestra a un Frank que ha perdido la razón, que ya no puede llegar hacia la verdad mediante su propio razonamiento. Muy bien, hemos analizado los nombres y de alguna manera invitamos a leer este texto. Las lecturas son variadas, cada quien puede plantear distintos argumentos para defender sus posiciones con respecto a la lectura, pero de que algo nos tiene que decir el texto, algo nos dice. Me despido con una frase que espero que todos la acojan. Si un libro choca contra un cráneo y suena hueco, la culpa no es del libro. Muchas gracias.